911, what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo una escalofriante historia real que encontré en Reddit y que me gustaría compartir con ustedes. Esta historia va a tener 2 partes, así que la arrancamos hoy y la terminamos el próximo martes. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. En el día de hoy tengo para compartirles una historia que leí en un foro de Reddit. La protagonista es una mujer cuyo usuario es Carbodex, y como siempre que les cuento este tipo de historias, lo voy a hacer en primera persona. Como les conté en la intro, voy a dividir la historia en 2 partes porque es bastante larga, así que de momento empecemos con la parte 1 de este caso, cuya protagonista tituló ¿Por qué me dejaste morir? Lo primero que hay que saber de mi marido James es que era el hombre más cariñoso que conocí en mi vida. Siempre tenía una hermosa sonrisa en su rostro y los ojos brillando de alegría. Y así es como elijo recordarlo. Su risa era contagiosa, llenaba nuestra casa de alegría y calidez. Lo segundo que deben saber sobre él, y esto es algo fundamental, es que lleva 6 meses muerto. Me imagino lo que estarán pensando. Sos solo una persona que perdió a su esposo. ¿Qué tiene que ver eso con las historias de terror que se cuentan en este foro? Bueno, ténganme paciencia. La parte inquietante de esta historia comienza cuando James empezó a visitarme. Tengo que decir que no era tan lindo ni reconfortante como esas historias cliché donde un ser querido te visita desde el más allá para impartirte alguna sabiduría profunda. Para nada. Empezó de forma sutil, casi como algo lindo, pero rápidamente se transformó en algo mucho peor. El primer incidente fue alrededor de 2 semanas después de su funeral. Me desperté en el medio de la noche con el aroma de su perfume, tan potente como si estuviera acostado al lado mío. Fue algo surrealista y sinceramente lo ignoré, pensando que se trataba del dolor del duelo y de lo revolucionadas que estaban mis emociones. Pero entonces empezaron a pasar otras cosas. La televisión se encendía en su canal preferido exactamente a las 7 de la tarde, la hora en la que solía volver del trabajo. Sus libros, que quedaron ordenados tal y como él los dejó, terminaban con frecuencia en el suelo del living, abiertos siempre en sus páginas favoritas. Una mañana al despertarme, vi que la cafetera estaba preparando el café que más le gustaba. Toda esta situación era inquietante, pero una parte de mí encontraba consuelo en este tipo de cosas. Me hacía sentir que James todavía estaba vivo y de cierta forma eso me consolaba. Pero más o menos un mes después de que comenzaran estos acontecimientos, las cosas empezaron a volverse siniestras. Me despertaba todas las noches con fuertes golpes en la cocina a altas horas. Y en una ocasión encontré el living completamente revuelto, como si hubiera pasado un huracán por mi casa. Las fotos de James que colgaban por toda la casa, antes llenas de risas,
empezaron a mostrarlo con una expresión de enojo. Fue realmente aterrador, y la calidez que antes me había reconfortado con estas visitas se convirtió en un miedo que me desgarraba. Yo sabía que algo andaba mal. Las cosas se volvieron aún más espeluznantes en nuestro aniversario de bodas. Teníamos la tradición de brindar con 2 copas de vino, y yo la mantuve incluso después de su muerte. Aquella noche, mientras me acurrucaba en nuestra cama, oí el tintineo lejano de las copas. Un escalofrío me recorrió la espalda, y el corazón me palpitó como si se me fuera a salir del cuerpo. Bajé las escaleras en puntas de pie, y cada crujido de mi vieja casa amplificaba mi miedo. En el living me recibió una imagen escalofriante. Las 2 copas de vino estaban vacías, y James estaba sentado en nuestro sillón. Su aspecto era etéreo, como esas figuras translúcidas que se ven en las películas de fantasmas de antaño. Pero sus ojos estaban oscuros, vacíos. No tenían esa chispa que una vez lo definió. Era como si estuviera contemplando el caparazón del hombre al que alguna vez había amado, como si un espectro siniestro hubiera ocupado su lugar. De pronto giró su cabeza hacia mí con una expresión de ira escalofriante. «¿Por qué me dejaste morir?», gritó, y su voz resonó en la habitación vacía. El aire a mi alrededor se sentía pesado, cargado de ira. Su actitud era un marcado contraste con el hombre cálido y cariñoso que yo conocía. Era como si me encontrara frente a frente con una entidad completamente diferente que llevaba la cara de mi marido. Me quedé paralizada del miedo, incapaz de comprender la horrible escena que tenía ante mí. Presa del terror, salí corriendo a mi habitación y cerré la puerta fuerte detrás de mí. Aún así, lo escuchaba lamentarse y tirar cosas por todas partes, y su rabia se iba extendiendo por todas las paredes de la casa. Era una auténtica pesadilla. Vivía con el fantasma de mi querido marido, que por alguna razón inexplicable se dedicaba a aterrorizarme. Aquella noche, por primera vez en mi vida, sentí el miedo de estar completamente sola. Sus horripilantes visitas se hicieron más frecuentes después de aquella noche. Podía sentir su rabia, su resentimiento colándose por todos los rincones de la casa, convirtiéndola en una casa del horror. Era como si su amor por mí se hubiera transformado en algo oscuro y siniestro, y a mí me hacía vivir con un miedo constante, atrapada en mi propio hogar y perseguida por el fantasma de mi marido. Lo que no sabía era que el horror no había hecho más que empezar y que lo peor estaba por llegar. No tenía idea de que mi marido no era el único fantasma de la casa, y de a poco empezaron a aparecer los otros. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a activar las notificaciones, así no se pierden la segunda parte de la historia la próxima semana. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/unratodemisterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.